competente. Hoy enfrentamos nuestros gobiernos una serie de oposiciones, ya no de partidos políticos, sino por ejemplo un ONGismo, que se llama organizaciones no gubernamentales, y muchas veces son organizaciones gubernamentales pero de gobiernos extranjeros que la financian para hacer en nuestros países lo que no lograron en lo suyo. Y no talen, no extraigan, no exploren, muéranse de hambre, pero para proteger el medio ambiente. Ojalá nos demos cuenta. Por favor, lean el libro, les recomiendo con toda sencillez y cariño, el libro en los que yo considero mayores pensadores de nuestra América en los actuales momentos. El compañero vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, Geopolítica de la Amazonía, donde describe perfectamente el rol de este ONGismo, que ya no se dedica a cosas particulares, la Cruz Roja, ayudar a los heridos, qué sé yo, en Ecuador, que enfermos incurables, no, se dedican a hacer política, se dedican a hacer oposición a gobiernos democráticamente electos, y eso es ilegítimo, eso no es correcto. Tienen en nuestra Amazonía relaciones de clientelares con los pueblos indígenas, financiados del extranjero, y él tiene una hipótesis, Álvaro García, que es una estrategia establecida para apoderarse de los recursos naturales de nuestra Amazonía, reemplazando a nuestros estados. Es muy interesante esa hipótesis, pero es claro que es una manera de infiltrar nuestros países y hacer oposición a gobiernos progresistas. Supuestas ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero que, como les decía, normalmente son gobiernos extranjeros. Ahora nos demos cuenta, por ejemplo, que con el discurso infantil y derecha, medioambientalista, es decir, muéranse de hambre, pero conserven el bosque para que nosotros sigamos contaminando. Poner nuestros pueblos en el altar de los grandes contaminadores globales, porque no son nuestros países los que contaminan. Ojalá que nos demos cuenta que con ese estereotipo, nuestros pueblos ancestrales que sigan a miseria, eso le llaman cultura, tradición, no, eso es miseria en el siglo XXI. No tener servicios básicos, tener poca esperanza de vida, no tener buenas escuelas, no tener salud, no tener comunicaciones, no es parte de la cultura, es parte de la injusticia, de la miseria. Pero con los estereotipos de esta gente, entonces nuestros pueblos ancestrales deben servir para cuidar los bosques, de los cuales se benefician los contaminadores globales. Ojalá que nos demos cuenta que estamos repitiendo los errores de la lucha antidroga. O sea, ¿qué significa lucha antidroga? No es controlar el consumo, porque consumen ellos. Es controlar la producción porque producen latinoamericanos, entonces sí bombardeen nomás. Acá lo mismo. No es controlar el consumo de petróleo, el consumo de minerales, de bienes que contaminen, que produzcan calentamiento global. No, es controlar acá que nuestros países se mueran de hambre pero no puedan utilizar sus recursos. Entonces no podemos aceptar esta clase de cosas. Ojalá podamos discutir más ampliamente. Yo sé, la agenda ha estado muy buena, ha sido una reunión muy eficiente con los puntos que estaban preestablecidos, lo entiendo perfectamente, pero creo que estas cosas debemos discutir, porque muchas veces incluso ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, de cómo toda la institucionalidad, supuestos avances civilizatorios, lo único que hacen es obedecer a las relaciones de poder, a la conveniencia del más fuerte. La misma política medioambiental. Nosotros tenemos que mantener la selva amazónica intacta, así nuestros pueblos se mueran de hambre, pero no recibimos 20 centavos de compensación por un bien fundamental para la vida en el planeta. La selva amazónica es el pulmón del planeta, mientras que ellos consumen esos bienes ambientales gratuitamente. Es que ellos pueden consumirlo gratuitamente, entonces no hay problema. Bueno, el conocimiento también es un bien público. La mayor parte del conocimiento, al menos, no hay conocimiento que sí tiene capacidad de exclusión, pero una vez que está en software, lo más fácil es copiarlo. Pero si lo copias sin pagar royalties, regalías, te vas hasta preso en nuestros propios países con la actual legislación. Es decir, cuando ellos producen bienes públicos como el conocimiento, ahí sí ponen barreras institucionales, royalties, etcétera, para que paguemos. Cuando nosotros producimos bienes públicos, nos conserven nomás los bienes públicos, muéranse de hambre y nosotros los consumimos gratuitamente. Para graficarles mejor manera el asunto. Imagínense por un instante si la relación fuera al revés. Nosotros produjéramos conocimiento, verán que no existieran patentes. Y si ellos produjeran bienes públicos, verán que existirían 10.000 Kiotos y 10.000 compromisos para pagar esos bienes ambientales. Todo está en función del poder, de la injusta relación de poder a nivel mundial. Un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral,
Estas cosas tenemos que tratarlas en el ALBA, tenemos que tratarlas en la CELAC y tenemos que tratarlas en los diferentes foros, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que están pasando y son grandes impedimentos para que avancen y progresen nuestros pueblos. Y Ecuador lo está sufriendo. ¿Y de qué manera? Estos abusos de los TBIs y todas estas cosas. Permítanme quitarles unos 3 minutos más denunciando, porque lo estamos haciendo en todo foro, la gran lucha que tenemos contra una de las 3 compañías más grandes de Estados Unidos, que creyó que porque éramos un país pequeño íbamos a ser presa fácil de sus millones, de sus mentiras, de su corrupción. Buscaron al peor país que pudieron buscar, porque somos un país pequeño pero inmenso en dignidad. Me refiero a la petrolera Chevron, que compró a su vez la petrolera Texaco, que trabajó, operó en Ecuador hasta 1992 y destruyó la selva amazónica. Derramó cerca de 16.000 millones de barriles de desechos tóxicos. Eso es 85 veces más que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, cerca de 20 veces más que el desastre del Exxon Valdez en Alaska, pero como fue en Amazonía, los afectados han sido pueblos ancestrales, gente sencilla. Este desastre ambiental, uno de los peores de la historia del planeta, ha sido largamente invisibilizado. Pero resulta que se organizaron esos pobladores de la Amazonía, demandaron a Chevron en Nueva York. Chevron se pasó una década peleando para que no la demanden en Nueva York, sede de la empresa, sino donde ocurrió el supuesto delito, la contaminación, que es la provincia de Sucumbíos, en Amazonía ecuatoriana. Lograron su objetivo, lograron traer el juicio al Ecuador, pero lo perdieron después de 20 años de lucha y 10 años de pretender que no se la juzgue en Nueva York. Y ha gastado la última década Chevron en hacer exactamente lo contrario, es decir, que todas las cortes ecuatorianas son corruptas, que el gobierno es un corrupto, que Ecuador es un país de corruptos, para tratar de eludir su responsabilidad. Pero no solo eso, demanda al Ecuador en un juicio entre privados, comunidades amazónicas, Chevron, demanda al Ecuador ante el Tribunal de la Haya, con la normativa UNCITRAL de las Naciones Unidas, los famosos centros de arbitraje a los que me refería, invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos de 1997. Pero para que vean el poder corrupto y corruptor al cual nos enfrentamos, primero, ese tratado no es materia del tratado juicio entre privados, sino conflicto entre Estado y la petrolera, aquí es un conflicto entre privados. Y segundo, el tratado es de 1997 y Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992. Están incluso cometiendo la barbaridad, monstruosidad jurídica de aplicar retroactivamente el tratado. Pero más allá de discusiones legales, que hay monstruosidades legales de fondo, para quien le quepa la menor duda de lo que hizo Chevron en Ecuador, los invitamos a venir a nuestro país. Los invitamos a ir a la Amazonía y meter las manos en las piscinas dejadas por Chevron. Y 20, 30 años después de que Texaco Chevron dejó de operar en Ecuador, esa mano saldrá negra de brea, negra de petróleo. Es la mano sucia de Chevron. Ecuador denuncia al mundo el abuso de esta petrolera corrupta y corruptora. No sabemos los resultados de todos los litigios a nivel internacional que ha iniciado esta petrolera contra el país. Pero el juicio moral ya lo perdió hace rato. Es inocultable la verdad. No podrán esconderla, pese a sus millones, a sus centenas de abogados, a su poder político, frente al gobierno o Congreso de Estados Unidos, frente a la campaña multimillonaria de desperdicios, de desprestigio contra el país. La verdad es demasiado evidente. Ustedes pueden ir a la Amazonía, meter la mano en las piscinas dejadas por Chevron y mostrarle al mundo la mano sucia de Chevron. Esto es parte del imperio del capital, parte de estos tratados de protección recíproca de inversiones, parte de este orden injusto a nivel mundial que en el ALBA tenemos que discutir, en la CELAC, y debemos consensuar para, unidos con ese espíritu bolivariano, si no cambiar ese orden mundial, que sí lo podemos influenciar, al menos proteger a nuestros pueblos de las consecuencias de ese orden mundial, no solo injusto, sino inmoral. Muchas gracias por su atención, muchas gracias de nuevo a Venezuela, a Nicolás, y bueno,
terminar con un mensaje positivo. A todos ustedes una feliz Navidad y un extraordinario 2014. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, querido presidente Rafael Correa, querido compañero de tantas batallas de esta nueva época que se ha levantado en nuestra región. Y apenas empieza el camino de la larga marcha hacia la unión y la independencia de nuestra patria grande, que se ha ido encontrando y reencontrando, siglo XIX, siglo XX y el siglo XXI, definitivamente tiene que consolidarse como el siglo de la unión, de la nueva independencia, Bueno, queridos compañeros, estamos llegando ya a la fase culminante de esta cumbre, hoy 17 de diciembre, a 183 años del último aliento en vida de nuestro libertador Simón Bolívar. Sus ideas han prevalecido, definitivamente han prevalecido. En el olvido están quienes lo traicionaron y hoy Bolívar brilla con más luz que nunca antes, brilla en pueblos, brilla en ideas y brilla en la unión nueva. Aquí está, conjunto de materiales que han circulado, está la declaración final. Yo he seleccionado algunos puntos de esta declaración final, pero voy a oficialmente declarar, porque no tengo el martillo, le daré con el puño. Oficialmente hemos adoptado, y así lo anuncio, el plan de acción conjunta de los Estados miembros de Petrocaribe junto a la FAO para la erradicación del hambre y la pobreza en nuestra región. Un plan especial, bueno, que tiene un conjunto de elementos que creo que hay que explicarlos, ¿no?